Nodal denunciado por cancelar el concierto de Medellín del año pasado y obligado a pagar $2 millones. Quédate para ver su inesperada reacción y el apoyo de Ángela. Cristian Nodal, sumido en una mezcla de angustia y reflexión, apenas podía creer cómo una decisión tomada más de un año atrás ahora amenazaba con destruir su reputación y su carrera. Esa noche en Medellín había sido especialmente dura. Una serie de circunstancias personales y emociones encontradas lo habían llevado a cancelar el concierto en el último minuto. Desde aquel día, había intentado dejar atrás el episodio, asegurándose de que sus futuras presentaciones cumplieran con las expectativas de sus fanáticos. Pero los documentos que ahora surgían y la reciente demanda presentada por AIF Productions se encargaban de revivir ese momento, cuestionando cada una de sus decisiones y las circunstancias que rodearon la cancelación. Mientras Ángela Aguilar continuaba leyendo el comunicado de la demanda, Cristian recordó con detalle aquella fatídica noche en Medellín. Todo había comenzado de forma rutinaria, la emoción en su equipo era palpable, y los preparativos para el concierto estaban en marcha desde temprano. Pero mientras el día avanzaba, Nodal recibió una llamada que cambiaría el curso de la noche. La llamada provenía de un familiar cercano, y la noticia que recibió lo dejó devastado. Sin entrar en detalles, Cristian supo que emocionalmente no estaba en condiciones de subirse al escenario y dar el espectáculo que sus seguidores merecían. Sin embargo, en lugar de admitir las razones personales detrás de su decisión, había optado por el argumento del fallo mecánico en el avión privado, pensando que de esa forma evitaría desilusiones aún mayores y protegería su privacidad. La explicación inicial fue aceptada por su equipo, quienes se encargaron de difundir la noticia al público. Pero lo que no previó fue que la productora colombiana comenzaría a investigar el asunto al descubrir la ausencia de un plan de vuelo registrado. Los rumores y teorías comenzaron a circular, cuestionando la autenticidad de la versión del fallo mecánico. Pero Cristian, temiendo la exposición de sus asuntos personales, decidió mantenerse firme en su historia, sin imaginar que un año después este tema regresaría para amenazar su carrera y sus finanzas. En el presente, sentado en el sofá de su casa junto a Ángela, Cristian sentía el peso de cada palabra del comunicado de AIF Productions como si fueran un golpe directo al corazón. La productora no solo lo acusaba de incumplimiento de contrato, sino que insinuaba una falta de profesionalismo que para él era insoportable. En su mente, repasaba una y otra vez cómo había tomado la decisión de cancelar el concierto, buscando justificar ante sí mismo la elección que había hecho aquella noche. Su carrera siempre había sido su prioridad, y el apoyo incondicional de su audiencia significaba mucho para él. Ahora, enfrentarse a la posibilidad de que sus fanáticos, al enterarse de esta demanda, lo juzgaran negativamente, le resultaba casi intolerable. Ángela, al percibir la tensión y el dolor reflejados en el rostro de Cristian, decidió tomar la iniciativa y romper el silencio. Cristian, esto es un desafío, y no será fácil enfrentarlo, pero tienes que recordar que siempre hay una forma de salir adelante. Te conozco, y sé cuánto te importa tu público. La verdad siempre encuentra la manera de salir, y puede que ahora mismo esta situación parezca sombría, pero sé que podrás encontrar una salida. Cristian, conmovido por las palabras de Ángela, asintió lentamente, aunque en su interior la frustración y la incertidumbre seguían presentes. Lo sé, Ángela. Pero ahora la productora está pidiendo una cifra enorme y están cuestionando mi profesionalismo. Mis fanáticos se merecen saber la verdad, pero temo que algunos no lo entenderán. Para ellos, Medellín fue una decepción, y ahora pensarán que todo fue una mentira. Ángela, con una sonrisa comprensiva y una mano firme sobre su hombro, respondió: Cristian, tus seguidores te aman y te han apoyado en tus momentos más difíciles. Claro que habrá críticas, pero también habrá personas que comprenderán que eres humano y que, como todos, tienes tus momentos de vulnerabilidad. Quizás, esta sea una oportunidad para ser honesto y dejar que tu público vea al verdadero Cristian detrás del escenario. La sugerencia de Ángela lo hizo reflexionar profundamente. No estaba seguro de si revelar sus motivos personales sería lo mejor, pero sentía que esta situación lo obligaba a enfrentarse no solo a la demanda, sino también a sus propios temores y a su vulnerabilidad. Mientras tanto, los mensajes de apoyo y de crítica en las redes sociales no cesaban. Algunos fanáticos se manifestaban en su defensa, resaltando que un artista no debe ser juzgado por una sola noche. Otros, sin embargo, expresaban su desilusión y compartían su sentir de haber sido engañados.
En los días siguientes, el caso ganó aún más notoriedad en los medios. Las principales plataformas de noticias y entretenimiento discutían la demanda de AIF Productions contra Cristian Nodal, analizando cada detalle del comunicado y especulando sobre las posibles consecuencias para su carrera. La presión mediática aumentaba con cada día, y el público parecía dividido. Cristian sabía que, si quería recuperar la confianza de su audiencia y evitar que el escándalo siguiera creciendo, debía tomar una decisión sobre cómo abordar el tema de una vez por todas. Suscríbete solo si amas su relación y quieres que se casen. Finalmente, después de varias conversaciones con su equipo legal y con Ángela, Nodal decidió que era el momento de enfrentarse a la situación de manera honesta. Organizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde anunciaría su postura y aclararía la razón detrás de la cancelación en Medellín. El día de la transmisión, se sentó frente a la cámara con una expresión seria, acompañado por un mensaje claro y directo. Miles de seguidores se conectaron, esperando escuchar su versión de los hechos. Cristian comenzó con una disculpa sincera a sus fanáticos de Medellín y a todos aquellos que se habían sentido decepcionados. Explicó que, en aquel entonces, había enfrentado una situación personal compleja que lo había afectado profundamente y que no se sentía en condiciones de presentarse en el escenario. Admitió que la decisión de utilizar la excusa del fallo mecánico había sido un error, motivado por el deseo de proteger su vida privada y evitar preocupar a su público con sus problemas personales. La sinceridad en su voz resonó en los corazones de muchos seguidores que, aunque inicialmente molestos, comenzaron a entender las dificultades que enfrentaba como artista y como persona. Cometí un error, concluyó Cristian, y asumo la responsabilidad de mis actos. Para mí, cada concierto, cada canción, y cada uno de ustedes significan muchísimo. Nunca quise que esto se convirtiera en un escándalo ni que ustedes se sintieran defraudados. Sé que algunos me juzgarán, pero también sé que muchos me entenderán. Gracias por estar aquí, por escucharme y por darme la oportunidad de explicar mi verdad. Después de su declaración, el apoyo comenzó a fluir de manera notable. Sus seguidores compartieron mensajes de aliento, reconociendo su valentía al abrirse y mostrar su lado más humano. Aunque la demanda de AIF Productions seguía su curso legal, la reacción del público parecía inclinarse a favor de Nodal, quien, aunque consciente de que la situación no se resolvería de inmediato, sentía que había dado un paso hacia adelante en su propio proceso de reconciliación y sanación. En los días posteriores, la relación entre Cristian y sus fanáticos se volvió más fuerte, con muchos de ellos agradeciéndole su honestidad y asegurándole su apoyo incondicional. La situación con AIF Productions aún sería complicada y podría llevar meses o incluso años en resolverse completamente, pero Cristian ya no temía enfrentarse a la verdad. Con Ángela a su lado, el respaldo de su público y una nueva lección aprendida, estaba decidido a seguir adelante, a pesar de los obstáculos, y a continuar construyendo una carrera basada en la autenticidad y en la conexión genuina con quienes lo habían apoyado en cada paso de su vida artística. Los recuerdos de aquella noche en Medellín seguían vivos en su mente como si hubiera sucedido apenas ayer, cada detalle grabado con una claridad inquietante. Cristian podía recordar el momento exacto en que recibió aquel mensaje que cambiaría el curso de su vida. Se encontraba en su camerino, revisando las notas del equipo, con el vestuario listo y la emoción previa al espectáculo palpitando en su pecho. Pero ese mensaje, breve y directo, le provocó una inquietud inmediata. Nos vemos esta noche, ¿verdad? Fue todo lo que decía, pero esas pocas palabras lo hicieron dudar de su propia voluntad. Se trataba de alguien con quien había compartido encuentros clandestinos y, aunque siempre había considerado esos momentos como algo ajeno a su vida real, esa noche no logró resistirse. Por un instante, sintió la adrenalina mezclarse con el miedo a las consecuencias, a sabiendas de que cancelar un concierto en el último minuto no solo decepcionaría a miles de personas, sino que podría desatar una ola de problemas logísticos y financieros. Sin embargo, una voz interna le susurraba que esa noche era suya, que debía permitirse una libertad que, en el fondo, sabía prohibida. Miró su reflejo en el espejo del camerino, observando una expresión que él mismo no reconocía del todo. En ese instante de debilidad, tomó una decisión que cambiaría su vida. Llamó a su manager, sin mayores explicaciones, inventó una excusa que él mismo apenas podía creerse, alegando una indisposición repentina. Acto seguido,
envió un mensaje de cancelación y apagó su teléfono para desconectar por completo del mundo. Horas después, cuando llegó al hotel, el silencio del vestíbulo parecía amplificar la culpa que ya comenzaba a asomarse en su mente, pero la emoción de la clandestinidad lo empujó a continuar. Subió a la habitación en silencio, evitando cualquier contacto visual con el personal del hotel, como si temiera que alguno pudiera reconocerlo y darse cuenta de su engaño. Al cruzar la puerta, fue recibido por el aroma a perfume que la mujer había rociado en la habitación y por la luz tenue que provenía de la ventana, donde la ciudad de Medellín brillaba en la noche. Las risas, los murmullos y los momentos de complicidad entre ellos se sucedieron como en un sueño, alejándolo cada vez más de su realidad. Sin embargo, esa misma noche, en algún rincón de su mente, sabía que aquello no era más que una ilusión temporal, un escape que acabaría cobrándole un precio. En los días posteriores a aquella noche, Christian intentó seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Ante el equipo y su manager, fingió que la cancelación fue realmente una emergencia, esbozando una versión ensayada y sin detalles para evitar cualquier pregunta incómoda. No obstante, a medida que los días pasaban, la culpa comenzó a consumirlo lentamente. Sabía que la mentira se había convertido en una barrera invisible entre él y Ángela, quien lo recibía en casa con la misma ternura de siempre, completamente ajena a los secretos que él cargaba. Con cada abrazo y cada palabra de cariño de su pareja, sentía como su corazón se hundía más, temiendo que ella pudiera algún día descubrir la verdad y que todo su amor se transformara en desdén. A medida que el tiempo pasaba, Christian se convenció de que, quizás, esa noche quedaría enterrada en el pasado sin mayor repercusión. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando la demanda por incumplimiento de contrato llegó, fue como si todo aquello que había tratado de enterrar regresara para confrontarlo. Su equipo legal le informó que las repercusiones económicas podían ser devastadoras si no lograban demostrar una justificación sólida para su ausencia, y el estrés de lidiar con la situación lo empezó a sofocar. Las noches se volvían eternas, y el peso de la culpa era como una sombra que no lo dejaba descansar. Ángela notó el cambio en él casi de inmediato. Con el paso de los días, la tensión en Christian se hacía cada vez más evidente. Su rostro mostraba el cansancio de alguien que lleva una carga inmensa y no encuentra descanso. Ella le ofrecía palabras de aliento y, aunque intuía que algo no estaba bien, no lo presionaba para hablar, respetando su espacio. Sin embargo, esa noche, después de una reunión con sus abogados, Christian sintió que ya no podía soportar más el peso de su secreto. Regresó a casa con el ánimo por los suelos y encontró a Ángela esperándolo, con una mirada llena de preocupación. Fue en ese momento, rodeado del silencio de su hogar y bajo la atenta mirada de Ángela, cuando comenzó a desmoronarse. Es increíble que algo que pasó hace tanto tiempo vuelva ahora. No importa cuánto intente hacer las cosas bien, parece que siempre se complican, susurró casi sin querer, incapaz de ocultar su angustia. Ángela se acercó a él, colocando una mano en su rostro y mirándolo a los ojos con una empatía que lo hizo sentirse aún más pequeño. Eso es parte de la vida que llevamos, amor. La gente solo ve el brillo, pero no sabe de las decisiones difíciles. Estaré contigo en todo, pase lo que pase. Esto también pasará, le respondió con suavidad, intentando aliviar el peso de su culpa. Pero aunque las palabras de Ángela eran un bálsamo, Christian sabía que el problema era mucho más profundo. Esa noche en Medellín no era solo una ausencia que ahora se traducía en una demanda legal, sino una traición que aún lo perseguía, una noche que había traicionado la confianza de quienes lo rodeaban. Mientras Ángela le ofrecía su apoyo incondicional, él sentía como su culpa lo arrastraba más y más al recordar los detalles de esa decisión impulsiva que había cambiado el rumbo de su vida. Conforme el caso avanzaba en los tribunales, la presión crecía. Cada reunión con sus abogados era un recordatorio constante de la mentira en la que había envuelto a todos, y el temor a que la verdad saliera a la luz se volvía casi insoportable. Sabía que, tarde o temprano, debía asumir su responsabilidad. Lo que al principio parecía una aventura fugaz, un secreto inofensivo que podría ocultar para siempre, se había convertido en una red de mentiras que amenazaba con atraparlo y destruir todo lo que había construido. Frente a Ángela, intentaba mostrarse fuerte, pero cada día que pasaba sin confesarle la verdad era una tortura. Finalmente, una noche, cuando el juicio ya estaba en pleno proceso y la tensión en él era evidente, Christian decidió que ya no podía seguir huyendo. La mirada de Ángela, siempre llena de amor y confianza,
era el espejo en el que veía su propia deshonestidad. Con un profundo suspiro, se sentó a su lado y, con una voz quebrada, le contó toda la verdad sobre aquella noche en Medellín. Mientras hablaba, podía ver el dolor en sus ojos, la decepción que tanto había temido, y en ese momento supo que, aunque había perdido su confianza, al menos había recuperado un poco de paz al confesar su error. Los días se convirtieron en semanas, y con cada momento que pasaba, la presión sobre Christian aumentaba. La demanda y el constante asedio de la prensa eran solo una parte del peso que cargaba. A cada instante, sentía el peso de sus propias decisiones, las noches en las que había tomado caminos impulsivos, las ocasiones en que cedió a tentaciones que parecían inofensivas pero que, con el tiempo, habían cobrado un precio alto. En cada paso, Ángela estaba allí, con su presencia paciente y su apoyo incondicional, pero cada gesto amable de ella solo le hacía sentir una carga aún mayor. Ella, sin conocer la verdad, lo alentaba y le ofrecía palabras de ánimo, sin tener idea de que detrás de cada palabra se ocultaba una serie de decisiones que él temía confesar. Una noche, mientras descansaban en la sala de estar de su casa, Ángela lo miró con una curiosidad que parecía traspasar su fachada. «Christian, no quiero presionarte, pero todavía no entiendo del todo qué pasó con ese concierto en Medellín. Sabes que era muy importante para ti, para tus fans, y no es como tú dejar algo así de lado. ¿Qué fue lo que realmente sucedió?» Su tono era suave, libre de cualquier juicio, pero cargado de una genuina preocupación, sobre todo, de un deseo por comprender. Christian sintió que el aire en la habitación se volvía espeso, casi irrespirable. Las palabras se le atoraron en la garganta. Sabía que podría inventar otra excusa, una historia convincente que justificara su ausencia aquella noche, pero la transparencia en los ojos de Ángela lo detenía. «Ah, ya sabes cómo es, problemas con los vuelos, cosas que se escapan de las manos», musitó, forzando una sonrisa mientras desviaba la mirada, evitando el peso de la sinceridad en sus ojos. Ángela asintió, aceptando su respuesta, pero en su expresión quedó un rastro de duda, un destello casi imperceptible que no pasó desapercibido para Christian. Esa pequeña duda, ese gesto minúsculo, fue suficiente para hacerlo sentir como si un nudo apretara su pecho. Sabía que Ángela confiaba en él, y aunque no lo cuestionaba, el hecho de que ella creyera en él incondicionalmente solo hacía que la culpa creciera. Sabía que, si continuaba escondiendo la verdad, estaba traicionando esa confianza de una forma mucho más profunda. Esa noche, mientras ella dormía a su lado, Christian se quedó despierto, observándola en silencio. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando su rostro tranquilo, su respiración acompasada. A su lado, él sentía una mezcla de paz y ansiedad. Reflexionó sobre los caminos que había tomado, los errores que se acumulaban en su vida. Recordaba con claridad los momentos en los que había permitido que las aventuras y las decisiones impulsivas gobernaran sus acciones. Aquellas noches de emoción fugaz, donde el deseo y la adrenalina parecían eclipsar cualquier responsabilidad, le habían dejado un vacío que nada lograba llenar. Y ahora, cada uno de esos momentos lo miraba de frente, reclamando su lugar en la historia de su vida. Mirando a Ángela, supo que ella era la única constante que lo había ayudado a recordar quién era, o, al menos, quién quería ser. Representaba la estabilidad que nunca había tenido, un amor honesto y sencillo que lo hacía replantearse todo. Mientras él acumulaba secretos, Ángela solo le ofrecía comprensión. Era algo que él nunca había experimentado con nadie más, y en su interior sabía que, si no enfrentaba la verdad, iba a perder esa oportunidad de tener algo genuino. Pero, al mismo tiempo, la idea de confesarse le generaba un miedo profundo. Sabía que, al contarle la verdad, no solo se arriesgaba a que Ángela lo rechazara, sino también a enfrentar todas las consecuencias de sus actos. Recordaba la decisión de cancelar el concierto en Medellín, una decisión que había tomado de manera impulsiva, motivado por razones que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora lo acechaban en cada pensamiento. Sabía que si Ángela descubría la verdad, todo lo que habían construido juntos podría desmoronarse. Christian se levantó de la cama y caminó hacia su estudio, encendiendo apenas una lámpara que iluminaba el cuarto con una luz tenue. Se dejó caer en el sillón, mirando las paredes llenas de recuerdos de su carrera, fotos de sus conciertos, entrevistas y momentos de triunfo. Observó esas imágenes y se dio cuenta de cuán lejos estaba de aquel hombre que soñaba con ser un artista íntegro.
Con cada secreto, cada mentira, sentía que se alejaba más de esa versión de sí mismo. La demanda era solo una consecuencia más de ese distanciamiento, una manifestación externa de las decisiones equivocadas que lo habían llevado hasta allí. Por primera vez en mucho tiempo, Christian sintió el impulso de ser honesto, no solo con Angela, sino consigo mismo. Era consciente de que enfrentarse a la verdad no sería fácil, y que tal vez perdería todo lo que tenía, pero al mismo tiempo, sabía que no podía seguir escondiéndose detrás de excusas. Con el corazón acelerado y una sensación de ansiedad que lo abrumaba, se prometió que, al amanecer, tomaría el primer paso para enmendar sus errores. Enfrentar la demanda sería solo el inicio, pero también sería la oportunidad de empezar de nuevo, de limpiar su conciencia y de tratar de construir algo real. Mientras Angela seguía durmiendo en silencio, Christian se preparó mentalmente para lo que sería una batalla larga y difícil. Sabía que su camino estaría lleno de obstáculos y que la verdad podía ser un arma de doble filo, pero también entendía que la única manera de avanzar era enfrentarse a sus propias decisiones. Con un último suspiro, apagó la lámpara y se quedó en la penumbra, decidido a iniciar el largo camino de la honestidad.